¿Cómo construir presentaciones? Las presentaciones son un trabajo intelectual, tienen un esfuerzo para ser construidas. Están de la misma familia que hacer un ensayo, o de la misma familia que hacer un libro, o de la misma familia de la creación de una película. Desde tiempo inmemorial, las familias, las personas, hemos utilizado la palabra para transmitir nuestro conocimiento, nuestra cultura, nuestro saber. Estamos preparados para que nuestros abuelos hablen con los nietos, que los nietos pregunten a su abuelo, que las civilizaciones más antiguas, donde no había escritura, era la única manera de transportar de una generación a otra el conocimiento y el saber y orientarse, el saber fabricar, el saber cuáles son los valores y principios de una sociedad. Y por lo tanto es una condición heredada. Cada vez que escuchamos una historia, recordamos a nuestros abuelos cuando nos contaban cuentos o anécdotas o formas de transmitirnos conocimiento de una generación a otra. Pues bien, esas historias tan universales son que lo que hacemos se parece mucho a lo que hacen los cuentos. Sí, los cuentos de niños, que a lo mejor hemos olvidado en el tiempo, pero que son en su principio una forma de tradición en la cual nos contamos las cosas. Y simplemente recordar los componentes. Toda historia tiene unos personajes. Los personajes pueden ser personas, pueden ser animales, pueden ser hadas, pueden ser creaciones, pueden ser seres sobrenaturales. En el caso nuestro, muchos de esos personajes son la sociedad, la competencia, los clientes, la, la logística. Nuestros personajes pueden ser de carácter general o de carácter abstracto. Otro tema es el contexto. Toda historia hay que ubicarlo en lugar, en tiempo, hay que ponerle color, hay que ponerle adornos alrededor para que se pueda entender. En todas las historias hay conflictos o problemas. Un elemento común a las historias es precisamente el que para que esa historia tenga atractivo, las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, los héroes y los villanos, los que defienden la virtud y los que defienden el pecado se enfrentan. En todos los cuentos, uno de los elementos fundamentales es que se produce una solución y en muchos casos esa solución genera un aprendizaje o, como decían nuestros abuelos, una moraleja. Añadir solamente que otros elementos, otros autores pues dicen que un elemento fundamental es la trama. Evidentemente, esa sucesión de eventos que los personajes realizan y que generan la historia es precisamente una trama que en nuestro caso tendremos que construir. Bueno, desde el tiempo de los griegos, cuando el teatro fue una gran forma de distracción colectiva, se generó toda una discusión de las componentes que hacían una obra de teatro exitosa. Y hace ya 2500 años atrás, Aristóteles escribía sobre la tragedia griega, que era la expresión de teatro más acabado y más frecuente. Pues esos elementos de la tragedia griega todavía están presentes, todavía tienen autoridad y al final se denominan el sistema de los tres actos que siguen utilizándose para construir novelas, para escribir cuentos, para escribir películas y que nosotros utilizamos en nuestras presentaciones de negocio. Solamente recordando, Aristóteles decía que una buena obra de tragedia griega tenía un capítulo de compasión
en donde el público se solidarizaba y creaba nexos de empatía y de simpatía con los personajes, un acto que estaba referido a las situaciones de pánico, de temor, de pánico, de tristeza, de estados extremos, de angustia, en donde ocurría el clímax de la atención del público alrededor de los personajes y un final que normalmente asumía unos resultados u otros, pero en todo caso la descarga emocional en condición de catarsis. Esto mismo que Aristóteles nos recomendó hace 2500 años es un elemento principal que utilizamos para ordenar nuestras presentaciones. Y al final, en forma moderna, hemos hablado de que las presentaciones tienen tres actos: un acto de introducción, un desarrollo de un nudo en donde llamamos al clímax de nuestra presentación y un final de resolución, es decir, una parte en donde nosotros capturamos la atención de nuestro auditorio, le explicamos lo importante que va a ser para su vida lo que nosotros vamos a decir, le explicamos qué importante es que esté allá atendiéndonos y no en otro sitio, desarrollamos una explicación que sea atractiva y que efectivamente cumpla con nuestra promesa de inicio y terminamos llamando normalmente a una acción, a un cambio de actitud, a internalizar un conocimiento. Eso más adelante en nuestro lenguaje de negocio se ha convertido en tres partes fundamentales. Una primera parte que se trata de la situación normalmente de una empresa, de un entorno, de un sistema económico, de un negocio que tiene unas condiciones en que detectamos unos elementos que hacen que de no hacerse nada se llega a la complicación. Esa complicación es un momento de mucha angustia porque es como la confrontación entre el éxito de los principios de la salud de una empresa o el deterioro por la aparición de distintos tipos de problemas y al final nos enfrentamos al tema de la resolución. Ese camino, situación, complicación y resolución, es la forma moderna en los negocios como nosotros representamos de nuevo la tragedia griega para explicar los elementos de nuestro negocio. Solamente una referencia a una de las láminas, allí verán un diagrama o unas caricaturas realizadas por Nancy Duarte, que es una gran consultora en presentaciones, que expresa esos tres principios que están allí de situación, complicación y resolución, con un personaje mítico que es un dragón que escupe fuego. Y la resolución aparece el mismo dragón, pero ya vencido por el héroe de nuestra historia. Bueno, señalar un trabajo importantísimo de Carmen Gallo. Carmen Gallo es un autor que se ha dedicado al tema de las presentaciones y que ha hecho un estudio que realmente ha cambiado de manera muy importante nuestro conocimiento con respecto a los atributos que tiene una presentación excelente. Y vamos a decir que lo ha hecho a través de una investigación profunda de las conferencias TED. Ha investigado aquellas conferencias que son más exitosas, como las conferencias TED están en la web de manera pública. La cantidad de visitas que tienen son una buena medida para identificar cuáles son más exitosas que otras. Ha estudiado aquellas y las ha estudiado con mucho detalle y ha logrado definir que los elementos principales de una presentación exitosa son que la presentación sea emotiva, que toque el corazón, novedosa, que toque el cerebro, estimule la curiosidad y el deseo de aprender cosas nuevas, y que sea memorable, es decir, que se desarrolle en términos cuales que no sea difícil para el auditorio recordar lo que nos han dicho. Dice Carmen Gallo que el uso de escáner del cerebro ha permitido a los científicos conocer en los últimos 10 años más alrededor de lo que es nuestro proceso de captura de información que todo lo que habíamos conocido
hasta la fecha desde la civilización. Eso quiere decir que reconoce Carmín Gallo y lo utiliza en su trabajo la evidencia empírica que tiene la posibilidad que mientras está ocurriendo una presentación podamos medir de distintas maneras la actividad cerebral y eso permite entender los misterios que hacen que una presentación pueda ser estimulante y realmente exitosa o una presentación que simplemente se olvide a los pocos segundos después de haber terminado. La primera cosa interesante que nos dice el libro de Carmín Gallo, que la forma de tocar el alma de las personas, el corazón del alma, es hablar a través de historias, que nuestros cerebros están preparados para que nos cuenten cuentos, que los cuentos son datas con alma, como lo dice la, la, la autora que está ya representada, y luego se ha conseguido que efectivamente en el momento en que el expositor eh, eh, recita una historia, comenta una historia, le dice a su público que va a hablar de una cosa que ocurrió, en ese mismo momento los cerebros del auditorium con el del expositor se enganchan en la misma manera que los nietos se conectan con sus abuelos para que les cuente cuentos antes de dormir. El otro elemento fundamental es que una vez que están conectados los cerebros se incendian cuando existe pasión, la pasión que es un sentimiento humano tan importante, además es contagiosa. Nadie puede generar emociones en un auditorio si él mismo no se emociona con las cosas que transmite. Por lo tanto, un buen expositor tiene que estar apasionado por los conceptos que está manejando, debe haber logrado como un éxtasis en el conocimiento que domina y eso hace que su exposición está lleno de expresiones que hacen que rápidamente su pasión se contagie entre su audiencia. Bueno, la otra cosa que aprendimos allí, a través de la evidencia empírica de la medición de cerebros reales, es que lo mejor que le puede ocurrir a la palabra humana es venir acompañada con imágenes visuales. En otras palabras, lo que hizo Martin Luther King es maravilloso porque lo hizo con palabras. La única razón por la cual utilizamos transparencia, lámina, es por la posibilidad de añadir contenido gráfico, de tal manera que la memoria utilice la imagen como elemento de recuerdo. Y solamente allí, como bien lo ponemos, cuando hemos medido la capacidad de comprensión, si solamente a través de la palabra alcanzamos un 10%, y en cambio si la palabra viene acompañada con las imágenes, un 85%. Pero no desperdiciemos ese recurso. Hay muchas personas que creen que las láminas son para transcribir textos completos que nadie puede leer y no están más que equivocados. Solamente recordar en este punto que hay inclusive presentaciones que no tienen ninguna letra, que no tienen ningún texto, que no tienen ni una sola palabra, porque la imagen es muy poderosa para acompañar la voz. Recordemos que la voz no necesariamente tiene que reproducir las cosas que están escritas atrás y que al revés, en muchos casos, muchas palabras son un ruido inmenso. En cambio, siempre la imaginación humana le dará color y le dará sentido a las palabras, acompañadas de imágenes. Bueno, la otra cosa que han podido medir es que la curiosidad humana es nuestra emoción más importante cuando enseñamos algo nuevo, cuando enseñamos una imagen novedosa, cuando la idea que estamos transmitiendo es un giro especial desconocido y a nosotros lo desconocido nos interesa. Nos interesan las nuevas noticias, nos interesan aquellas cosas que van a satisfacer nuestra curiosidad humana, que es una de las emociones más importantes que tenemos y que es el principal estimulador en el proceso de captación de conocimiento. Y hemos podido medir además que cuando una persona está escuchando cosas novedosas
de manera atractiva, también su cerebro es capaz de generar dopamina, que al final es una hormona de la felicidad, del bienestar, y por lo tanto aprender cosas nuevas produce placer. Y el placer es un enorme estímulo para continuar aprendiendo. Bueno, hemos podido medir el tiempo máximo de la atención de las personas. Las personas tenemos unos ciclos naturales que son muy importantes y eso demuestra que más de 18 minutos es mucho y por lo tanto todas las presentaciones, en el caso de TED, en donde el producto fundamental son las presentaciones, todas las presentaciones son ajustadas a menos de 18 minutos. Pero tenemos que decir que hay presentaciones de tan solo un minuto, que el tema del espacio, del tiempo, puede reducirse enormemente, que si nos dedicamos a transmitirlo de manera adecuada, hay presentaciones muy cortas, pero lo que sí sabemos definitivamente es que nunca más de 18 minutos están. Ustedes me preguntarán, ¿y cómo hacemos cuando los tiempos académicos son de 45 minutos, de 2 horas continuas? Bueno, el docente aprenderá a hacer cortes en el tiempo para que esos 18 minutos se puedan quebrar y puedan iniciar una segunda fase en otro tipo de actividad. Esa es la única manera de mantener, por ejemplo, hora y media un auditorio debidamente estimulado para estar en disposición de aprender nuevos conocimientos. Finalmente, toda la experiencia dice que si lo haces bien, que si estas técnicas sencillas que hemos desarrollado aquí lo haces correctamente, tu voz será capaz de asombrar a la gente, inspirarla, levantar el ánimo, transmitir conocimiento. Y queremos destacar esto porque la época del Internet permite que una misma conferencia, una misma presentación haya sido vista millones de veces. Eso quiere decir que la capacidad, el alcance de las cosas que usted está presentando va más allá de la gente que usted conoce, del auditorio que usted tiene cerca, porque siempre que usted tenga un video valioso y lo tenga a la disposición en la red pública, usted podrá hacer que su voz se ha oído millones de veces. Ojalá sea así, ojalá entienda que lo puede hacer y como decían los amigos de la guerra de la estrella, la fuerza está con usted. Si usted quiere utilizarla, puede conseguirlo.